Vamos a dar inicio a la clase porque tenemos cirugía para variar. Y ya estamos a media hora prácticamente. El día de hoy, que supuestamente dicen que me tocaba a mí, pero yo creo que me están haciendo bullying aquí, me están echando al ruedo. Pero bueno, vamos a trabajar. El día de hoy vamos a hablar sobre diabetes. Estos dos temas, lo de preeclampsia y preeclampsia, eclampsia y diabetes, me gusta darlo no porque no puedan darlo ustedes, sino porque son temas muy importantes y que hay cosas que luego hay que precisar, ¿sale? Entonces, vamos a ese tema. De aquí, por favor. Y vayan ustedes tomando, ustedes coman. Ok, entonces, diabetes y embarazo. Vamos a iniciar con un caso clínico para ejemplificar esto. Esta mujercita de nombre Erika, 21 años, del Distrito Federal, ocupación secretaria, peso 90 kilogramos, talla de 1,59, y dentro de los antecedentes familiares tiene abuelos maternos finados por diabetes tipo 2 y abuelos paternos con diabetes sin control, padres diabéticos también, con control de hipoglucemiantes orales, y su madre aparentemente sana, sus hermanos de igual manera aparentemente sanos. Sus antecedentes personales no patológicos, tiene unos hábitos dietéticos 3 veces al día con alimentaciones muy copiosas, llegan hasta comer chilaquiles de 4,000 kilocalorías por día, tabaquismo de un cigarro al día, es empleada informática, o sea, es una chica que tiene sedentarismo positivo y tiene antecedentes personales patológicos, desconoce su tipo de sangre, alérgicas negadas, transfuncionales negadas, esquema de vacunación completo, traumatismos negativos y cirugías previas negativas. Ok, ella inicia sus antecedentes obstétricos a menarca a los 9 años, muy tempranamente, un ritmo 28/3, inicia vida sexual a los 20 años, una sola pareja sexual y no hay uso de método de planificación familiar, tampoco se ha realizado Papá Nicolau. Es gesta 1, su última menstruación para el día que viene a la consulta, nos menciona última menstruación 26 de septiembre del 07, sí, tipo 1, quiere decir que tiene una menorrea que es confiable. Fecha probable de parto para ese entonces, el 3 de julio del 2008, por última menstruación, cursando en ese momento un embarazo de 25.5 semanas, ¿sí? Tanto por ultrasonido como por última menstruación. Ok, su padecimiento actual lo inicia con retraso menstrual secundario embarazo, que se va a confirmar con una prueba en sangre, ¿sí? A las 4 semanas, y que no ha llevado un control prenatal hasta la fecha que llega con nosotros. No hay tratamiento multivitamínico y tiene una semana que inicia con una sintomatología caracterizada por náuseas, vómito, irritabilidad y agitación. ¿Hasta ahí hay algo que les llame la atención? Podría ser su dieta. Voy a casa y luego con ustedes. ¿Allá en casa quién? Ajá, bueno, o sea, solamente el padecimiento actual o en general. De todo lo que llevamos ahorita, hija. Bueno, pues primero, pues puede ser su dieta, alta en calorías. También, que no ha tenido pues ninguna cita de control y ya va en la semana 25. Ajá. Sus antecedentes heredofamiliares. Claro. Bueno, no sé qué más. A mí me llama la atención el dolor en el epigastrio, que se presenta en estado de somnolencia. Ajá. Y la polidipsia y la poliuria. Ok, entonces vean, entonces aquí tenemos datos de sintomatología que pudiese incluso decir síntomas de náuseas, vómito, irritabilidad, agitación. Pudiéramos pensar que a lo mejor la paciente está con actividad uterina, porque también nos puede dar esto, ¿sí? Pero cuando acude a urgencias dice que hay dolor en epigastrio. Aguas, ahí estamos dando datos de que algo está pasando. No sabemos qué sea, puede ser cualquier cosa, cualquier dato de compromiso de órganos intraabdominales puede ser. Agitación, hiperventilación, estado de somnolencia. Ahí ya estamos hablando de datos diferentes. Pudiéramos pensar, acuérdense que la paciente con una preeclampsia también puede estar así con este estado, ¿sí? Refiriendo que en días anteriores cursó con polidipsia, poliuria y así como ayuno desde la mañana de ayer. Desde ahí ya tenemos algunos datos que nos pueden orientar al padecimiento que estamos tocando el día de hoy, que sería polidipsia y poliuria. Ok.
A la exploración física vamos a encontrar una paciente ya ahora sí somnolienta, inquieta, irritable, que no coopera y con un Glasgow de 12. Se encuentra en estado de deshidratación, su coloración es pálida de piel de tegumentos y el olor de su boca es a aliento cetónico con presencia de placa algodonosa, ¿sí?, en orofaringe, y las pupilas se encuentran isocóricas, hiperrefléxicas, aleteo nasal, respiración de tipo Kussmaul. El abdomen globoso por embarazo y panículo adiposo constitución abdomino visceral. Extremidades con edema de miembros inferiores, una cruz, cianosis unguial leve y constitución endomórfica. Hasta ahí, sin que lleguemos al otro todavía la auscultación. ¿Qué están pensando? ¿Pero qué creen que está pasándole a esa paciente ahorita? Hasta ahí. Ahorita está muy... ¿Es una acidosis? Una acidosis. Ok, tendremos ahí un dato ahí como de acidosis. Okay, ¿quién más piensa otra cosa? 12. Ok, estado de deshidratación, claro. ¿Qué otra cosa? El aliento cetónico. ¿Qué nos habla el aliento cetónico? Pues es una acidosis cetónica. La acidosis, sí. Ok, les revisan este corazón y encuentran riesgos cardíacos rítmicos de buena intensidad, no hay taquicardia sin ningún otro compromiso aparente. Los campos pulmonares se encuentran hiperventilados, hay una peristalsis disminuida del abdomen, de intensidad y de la frecuencia. A la palpación y percusión en tórax dice se encuentra hiperresonancia expresa de hiperventilación, abdomen blando, doloroso la palpación, no hay timpanismo, reflejos se encuentran hiporrefléxicos. A la exploración física ginecológica encontramos mamas simétricas con cambios de gestación, un útero que se encuentra 22 centímetros sobre el borde púbico, frecuencia cardíaca no se ausculta, no se palpa actividad uterina ni movimientos fetales desde el día de ayer que refiere la paciente. Con un producto no abocado, genitales externos se encuentran con presencia de placas algodonosas en vulva, región perineal, el tacto vaginal se identifica una vagina elástica, eutérmica, un cervix posterior, dehiscente, con leucorrea abundante, espesa, no objetiva. ¿Hasta ahí tienen algún dato, algún otro diagnóstico que podamos integrar? ¿Sospecha? ¿Sospecha diagnóstica? ¿Sufrimiento fetal? ¿Qué? Entonces, ¿están sospechando en qué? El sufrimiento fetal no se escucha a frecuencia. No, pero en el sufrimiento sí hay movimiento. No, no hay movimientos. ¿Allá en casa hay alguna otra sospecha diagnóstica? Muerte fetal. Ok, pues probablemente un óbito, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Ya van dos datos clínicos, en boca y en vagina, que nos dan otro diagnóstico. Ok, entonces tenemos una paciente que tiene una infección por cándida, tanto en boca como en vagina, y nos habla que su estado inmunológico está suprimido bastante. ¿Ok? Bueno, ok, seguimos. Entonces, sus signos vitales de la paciente se encuentran con tensión arterial 130-90, frecuencia de desierto cardíaca de 120, respiratoria de 30 y temperatura 36. Le toman una glicemia capilar, 365 miligramos por decilitro, y le hacen un Dastix y encuentran cetonas 3 cruces, proteínas 30 miligramos, y glucosa de 1000 miligramos por decilitro. Los estudios de laboratorio le toman una glicemia y dice que la glucosa periférica en sangre se encuentra a 660 miligramos por decilitro y nitrógeno líquido se encuentra a 20 miligramos. La creatinina nos habla de 1.5 miligramos por decilitro. El examen general de orina se encuentra en un pH de 5, albúmina 30 miligramos, glucosa de 500 y acetonas de 3 cruces. Ahí podemos apoyarnos con este estudio de laboratorio que la paciente está teniendo un cuadro cetósico. ¿Qué más está teniendo la paciente con estudios de laboratorio? Con tanto los signos vitales como el laboratorio. ¿Qué nos está haciendo? Nos está haciendo una, pero tenemos datos de... Entonces nos está haciendo una enfermedad hipertensiva, ¿sí? Lo más probable sea una preeclampsia.
¿Ok? Pero nos está haciendo otra cosa aquí. Nos está haciendo un compromiso renal. ¿Sale? Entonces, vean cómo se va a ir, cómo los datos clínicos nos van hablando de la desmejora y la gravedad del paciente. Ok, le seguimos los estudios y nos dice que electrolitos se encuentran sodio 132, potasio 530, cloro 101, ¿sí? Hemoglobina nos dice 16.8, hematocrito 50, plaquetas de 439.000, los leucos 24.300, neutrófilos 88, bandas 0,5 y acetonas 2 cruces. ¿Podemos hablar que la paciente está teniendo un proceso inflamatorio sistémico? ¿Sí o no? Sí, por los leucos. Por los leucos. ¿Qué otros estudios podríamos mandar a hacer para ver si la paciente tiene un cuadro inflamatorio sistémico? Ya tengo la química sanguínea. ¿Cuáles serían los estudios para valorar si tenemos un proceso inflamatorio sistémico? Y ya lo vimos. Cuando vimos ruptura de membranas, que dije criterios de Gibbs. Ok, mandamos a hacer una velocidad de sedimentación globular y una proteína C reactiva que nos habla que si se incrementa, está habiendo un proceso inflamatorio en algún lugar. Laboratorio, entonces hacemos una gasometría y nos dice que tiene una pH de 7.07, una presión de CO2 de 8.3 milímetros de mercurio, una presión de oxígeno de 129 y un bicarbonato de 2.4. Todos alterados, ¿no? Le hacemos un frotis a la paciente y nos dice que le corre en el fondo y se encuentran hifas y que nos hablan de imágenes jóvenes de Candida albicans. El ultrasonido nos reporta ahora sí que hay un producto óbito, ¿sí? Y que corresponde a 21 semanas y que pesa 460 gramos de peso. Ok, diagnósticos. Fui empezando con los diagnósticos de acuerdo a los estudios de laboratorio. Entonces, ahora sí, integremos los diagnósticos de acuerdo a lo que tenemos ahorita. Allá en casa, una enfermedad hipertensiva, preeclampsia, un producto óbito. Allá en casa, síndrome infeccioso. ¿Un síndrome infeccioso de qué tipo? A ver, chicos. ¿Sí están en casa o no? Sí, sería bacteriano por la cándida. Cándida es un hongo. No hay datos de bacteria ahorita por el momento que tengamos a la mano para comprobarlo. Ok, ¿qué otro más? ¿Qué otros diagnósticos más? ¿Una diabetes enfermedad gestacional? hipertensiva. Claro, enfermedad hipertensiva. Y no sé si podría entrar una coriomionitis. No tenemos datos tampoco de una coriomionitis, pero bien pudiese ser también. O sea, todos los datos tenemos ahí, aunque no hay fiebre. No tenemos datos de fiebre. Tiene un estado supresivo importante que tendríamos que buscar también otras patologías, no nada más esto. Piensen en su causita. Dice el dicho que lo que los ojos no han visto, la mente no lo ha registrado. Entonces, puede tener una enfermedad inmunocomprometedora, que puede ser otra que sea de transmisión, ¿verdad? Y que no lo tomamos en cuenta. Ok, pero los estudios hasta donde llevamos nos dice que tenemos un embarazo, una primigesta con un embarazo de 25 semanas por un FUM 21 por ultrasonido, con un producto óbito, con una diabetes gestacional descompensada, una cetoacidosis diabética, una preeclampsia leve, obesidad exógena de tipo central y candidiasis orofaringea genital. ¿Ok? Y si vamos con el estudio del ultrasonido de la creatinina, la paciente nos podría estar haciendo una insuficiencia renal. ¿Sale? Entonces, así es como me gustaría que ustedes vayan analizando sus casos y que vayan viendo todos los datos que se están agregando, porque no nada más tenemos un solo diagnóstico, o no nada más podemos sacar un solo diagnóstico, sino podemos sacar bastantes. Ok, ahora sí, vamos a pasar al tema. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes gestacional, perdón. Bueno,
Este padecimiento se va a caracterizar, ¿por qué? Porque hay intolerancia a los carbohidratos de grados diferentes y severidad diferente también, que se va a encontrar principalmente durante el embarazo, que puede o no resolverse de esto. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que van a desarrollar diabetes solamente durante el embarazo, pero puede ser que se resuelva después del mismo o que en un momento dado haya dejado alteraciones ya que persistan en el caso de algunas pacientes. Yo tuve una conocida que era cuñada era con cuña de mi hermana, le llevé su control de embarazo, tuvo 3 embarazos muy seguiditos. En el primer embarazo hizo una diabetes, la mandamos al hospital, la vieron en el seguro y le dieron su control. Se embarazó cerca, eran ni un año, ya está embarazada otra vez. Al siguiente embarazo se volvió a embarazar y en los 2 primeros hizo diabetes, en el tercero ya dejó a la paciente diabética y jovencita, como unos 30 años, yo creo 35, su evolución fue muy tórpida, rápidamente avanzó a hacer un daño renal y murió joven la chica. Entonces, esto para que se den cuenta cómo puede ser una cuestión tan banal que podemos darle no tanta importancia. Pues se hace diabetes, le hacemos el control y ya queda ahí. Entonces creemos que con eso puede ser suficiente. No, hay que hacer la vigilancia porque puede llegar a ser una situación severa. Ok, entonces dice que es un grupo de enfermedades que se va a caracterizar por alteraciones del metabolismo de proteínas, azúcares principalmente y grasas también. Hay una hiperglucemia, una glucosura y una lipólisis por cetoacidosis, con cetoacidosis. Y principalmente se va a presentar por una intolerancia a la glucosa. La hiperglucemia, bueno, pues esto lo vamos a tener pues porque el cuerpo empieza a echar mano cuando ya no hay azúcares o cuando ya lo registra el cuerpo, empieza a echar manos de otras reservas y las reservas van a ser grasas y van a ser los ácidos grasos y ves cuando hablamos todo el problema de su cetoacidosis. Bueno, ¿qué necesita una paciente de este tipo o pacientes que tenemos la sospecha o pacientes que ya sabemos que es diabética y se embaraza o paciente que durante el embarazo diagnosticamos nosotros con nuestra curva de tolerancia una diabetes? Entonces tenemos que hacerle un buen manejo, pero lo ideal sería que hiciéramos un control preconcepcional. Aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, pues hacerles una valoración, una asesoría preconcepcional. Y entonces, miren, dice que reduciríamos el riesgo de malformaciones congénitas, ¿sí?, parto pretérmino o morbimortalidad perinatal. El control prenatal se debe de iniciar lo más temprano. Eso sería lo ideal, pero desgraciadamente nosotros nos llegan pacientes que ya están embarazadas, ¿sí?, o que por ocultarlo o porque no se dieron cuenta o pues ahorita todos le achecan a la pandemia de que no pudieron acudir a la control, ¿no? Entonces, pero vean, si nosotros hacemos que la hemoglobina glicosilada, que sería uno de los parámetros importantes para ver cómo está el control, lo redujéramos, bueno, podríamos tener unos pacientes con mejor control. En mujeres con diabetes, en el estudio se encontró que el anticuerpo antitiroides también puede encontrarse relacionado. Recuerden que toda la paciente embarazada, por el efecto que tiene con la semejanza de la gonadotropina coriónica con los primeros aminoácidos de las mismas hormonas, también la hormona tiroidea se puede ver estimulada. En diabetes tipo 1, vean, de 5 a 10% va a haber presencia de disfunción de la tiroides, lo que estoy mencionando. Factores que van a predisponer esto, principalmente predisposición hereditaria, aunque actualmente el factor hereditario no tiene tanto peso como la obesidad o la circunferencia abdominal, que para la mujer es ¿de cuánto? Menos de 80 y para el varón menos de 100, ¿ok? 90 hablamos. Entonces esta mujercita pesaba 90 kilogramos, ¿sí? Y su consumo de alimentación pues era 4,000, más o menos como unos chilaquiles y un bolillo y un jugo de fresa con no sé qué, o de arándano con naranja, o un café como los que tomo yo. Y allá en casa pues no sé qué vayan a desayunar, pero más o menos por ahí. Que haya procesos inmunológicos como los que ya habíamos visto, ¿sí? La edad, la obesidad, el estrés físico, ¿sí?
Fármacos que puedan ocasionar cambios en esto. Infecciones, cualquier proceso infeccioso puede llevarnos a que tengamos problemas, más si la paciente ya tiene antecedentes diabéticos. Intolerancia a los carbohidratos, antecedentes de macrosomía. Aquí es importante, como se dieron cuenta en el caso clínico anterior, teníamos la paciente que ya tenía un embarazo con un producto óbito, ¿sí? Y después, en el caso anterior, fue un producto óbito también, en el tema pasado. Entonces, una paciente que tiene antecedentes de macrosomía o malformaciones fetales u óbitos o hipertensión, cuidado, porque puede ser que tenga un cuadro de este tipo. Diabetes tipo, vean, la frecuencia de epidemiología, diabetes mellitus de 1 a 2%, gestacional de 2 a 4, y bueno, la mortalidad se incrementa con cualquiera de ellas. Mayor incidencia de malformaciones cardiovasculares de tipo neural, y principalmente si la paciente está carente de ácido fólico, que es lo frecuente cuando nuestros pacientes llegan aquí y no tienen el ácido fólico, pues ya el tratamiento que damos va a ser tardío, ¿sí? Por lo tanto, el inicio del ácido fólico tenemos que darlo por lo menos en un control preconcepcional, por lo menos 3 meses antes de esto. Entonces, vean, la prevalencia, como la diabetes y la preeclampsia pueden encontrarse asociadas con nefropatía hasta un 67%, prácticamente el caso clínico que estábamos mencionando de esta paciente. ¿Sí? Y bueno, pues para reducir el riesgo de aquellos pacientes que tienen antecedente de diabetes, más aparte pueden presentarnos una enfermedad hipertensiva, pues la dosis de 100 miligramos de ácido acetilsalicílico puede reducirnos el riesgo de preeclampsia, amenaza de parto pretérmino o retraso de crecimiento intrauterino. ¿Qué se recomienda recomendaciones de no embarazo? Cuando nosotros podemos en una evaluación preconcepcional decirle a la paciente, no te puedes embarazar. Cuando tengamos una hemoglobina glicosilada mayor a 10%. Esta paciente está teniendo un descontrol importante. Esta paciente se va a complicar. Cuando tenga una cardiopatía isquémica. Cuando hay una nefropatía avanzada. El embarazo mismo, recuerden que va a haber cambios y va a generar más alteraciones. Cuando hay una retinopatía proliferativa activa. Cuando hay hipertensión que no ha mejorado, no se ha controlado farmacológicamente. Cuando hay osteopatía diabética severa. Estos son datos que si nosotros los encontramos en una paciente previa a un embarazo, se la tenemos que contraindicar hasta que haya mejorado sus condiciones. Es cuando nosotros podríamos dar una posibilidad de permitir que se pudiera embarazar. Pero hay muchas que llegan así, ya con esto. Ok, entonces, ¿cómo se va a clasificar la diabetes? En tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Sí, nada más para conocimiento o que un recordatorio. Tipo 1, destrucción de las betas, de las células beta, que son autoinmunes. El tipo 2, que va a ser resistencia y alteraciones a nivel de la insulina. Y la diabetes gestacional, que va a ser la intolerancia que se va a generar gracias por cambios propios del embarazo, más aparte son hormonas que se encuentran relacionadas con la resistencia. Esto nos dice la clasificación de riesgo para diabetes, de acuerdo a la guía de práctica clínica que está aquí, nos dije bajo riesgo, intermedio y alto. No me voy a meter en esto, ¿sí? Se los voy a dejar la plática, lo pueden dar una revisada. Nada más vamos a ver, dice riesgo bajo. ¿Se acuerdan de la preeclampsia también? Que les decía que mientras más simplificada quieren hacer la clasificación, más compleja se hace. Ok, de igual manera, aquí tenemos diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. Y aquí nos dice riesgos. Riesgo bajo, aquella paciente que tiene un grupo étnico con bajo riesgo de diabetes. Con diabetes conocida en familiares de primer grado. Edad menor de 25. Índice de masa corporal normal antes del embarazo. Peso normal al nacer y sin antecedentes de alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Sin historia de pobres resultados. Y ahí viene la que les digo. Riesgo intermedio. Mujeres que no cumplen criterios ni de bajo ni de alto. Y las de alto nos dice que son obesas, diabetes, diagnóstico establecido, presencia de glucosuria. Entonces, ¿cuáles son las que no incluyen a ni de alto ni de bajo? Empezamos a buscar y nos hacemos mucho más complejo las cosas. ¿Lo deben de saber? Sí, está en las guías de práctica clínica, pero les digo, con que sepan que es diabetes 1 y tipo 2 y 3, y gestacional con eso. Ok, dice, clasificación causal de diabetes. Esta es una clasificación de acuerdo al agente etiológico que nos lleva a desencadenar diabetes. Aquí sí, 1, destrucción de células beta. 2, sí, varía de acuerdo a la resistencia a insulina. Y otros tipos, ya sea por mutaciones, anomalías congénitas, síndromes genéticos,
Así que pueden estar relacionados con esto. Enfermedades del páncreas, endocrinopatías inducidas por fármacos o infecciones. Y la otra, diabetes gestacional, aquella que solamente está dada durante el embarazo. ¿Ok? Esto sí es importante que lo tengan. Clasificación de la doctora Priscilla White. Esto va a ser de acuerdo al tiempo y a la evolución y al daño que ha dejado en órganos blancos, ¿sí? Que es lo que les decía. Yo les comentaba del caso clínico de esta mujercita que llevé control, que en unos años, menos de 10 años, ella se murió. Entonces no le dio chance de llegar aquí, inicio de la edad de 10 a 19 años de duración, de 10 a 19 años. Esta mujercita empezó tempranamente sus gestaciones, el daño a órganos blancos fue importante y obviamente ya no le permitió llegar a más tiempo, a que llegara a tener factores de compromiso de riñón y demás, sino que esto se dio muy rápido. ¿Ok? Y bueno, diabetes gestacional, A1, diabetes gestacional con dieta controlada, y A2, diabetes gestacional con tratamiento a base de medicamentos. Ok, para variar, como habíamos visto, para ver lo normal hay que ver lo normal primero. Un poquito de los cambios que hay. A nivel del metabolismo de las grasas, recuerden que en la mujer empezamos a hablar que entre las 24 semanas empiezan a haber cambios significativos. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Debe mantener unos requerimientos energéticos adecuados. Entonces, por lo tanto, tiene que haber azúcar suficiente para este bebito. Entonces, los niveles de glucosa en ayuno van a disminuir. ¿Por qué? Porque conforme también va aumentando el volumen circulatorio, también va a haber disminución de azúcar, ¿sí? Más líquido, menos azúcares. Así como mi café que está bien. Aumenta la utilización de glucosa por la placenta, o sea, la glucosa va a ser necesaria como energético para poder cubrir las necesidades tanto de mamá como del bebé, y por lo tanto podemos encontrar glucosa disminuida en forma circulante. Disminución de la sensibilidad a la insulina. Recuerden que por efecto de la hormona lactógeno placentario va a haber una disminución de la insulina, el efecto de la insulina ante los tejidos, y eso es a lo que llamamos resistencia. Entonces, ¿qué va a haber? El organismo lo que va a hacer un efecto compensador. Va a hacer que se aumente la gluconeogénesis hepática para producción de azúcar, aumento de la producción de utilización de las grasas para producir azúcar también, ¿sí? Los niveles de glucosa entonces los vamos a encontrar bajos, ¿sí? Y postprandial, obviamente todos, no nada más las embarazadas, en el postprandial, así cuando se van a tener el azúcar hasta el tope, ¿sí? Ok. ¿Qué va a haber? ¿Cuáles son los cambios fisiológicos y fisiopatológicos durante el embarazo? Sensibilidad a la insulina. La unidad fetoplacentaria durante las primeras semanas nos va a hacer que haya una disminución de la hormona de crecimiento, aumento de la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Posteriormente, entre el segundo y tercer trimestre, va a hacer que el lactógeno se incremente y entonces también va a disminuir la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina. Otras hormonas que están relacionadas, también hormona de crecimiento, la progesterona, cortisol y prolactina, y obviamente aquí es donde nosotros tenemos que hacer en nuestro control prenatal un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glicosilada, que es la que tenemos que ver. Ok, pero también vean, hay procesos inflamatorios que se pueden encontrar en el embarazo, como son mediadores inflamatorios, como ya vimos en la preeclampsia, también se ven relacionados, factores de necrosis tumoral, ¿sí? Leptinas y todos estos que están aquí que van a tener una relación con que esto pueda descompensarse. Entonces, la gluconeogénesis hepática, dijimos que aumenta en la mujer en la mujer con y sin diabetes gestacional, y este aumento pues va a hacer que también los niveles de insulina se vean reflejados, se incrementen, porque mientras más azúcar echamos mano aquí. Bueno, entonces este mecanismo compensador tiene que ser necesario. ¿Para qué? Pues para que mantenga los niveles de glucosa requeridos para el bebé y las demandas maternas. Esto es lo que acabo de mencionar en tres cuadritos. Las hormonas que se encuentran en el embarazo, los cambios que se están dando a nivel del embarazo, a nivel de bioquímico, y bueno, pues esto es lo que nos va a llevar a que la paciente produzca esta hiperinsulinemia. Ok, diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es bien sencillísimo.
Bueno, si les pongo la clasificación, los criterios, el diagnóstico ya lo voy a hacer un poquito más complejo, pero es bien sencillo. Ahí está. ¿Cuáles son? Bueno, pues voy a los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Edad materna, antecedentes de diabetes, índice de masa, si ha habido productos muertos, o ha habido productos macrosómicos, o ha habido abortos de causa inexplicable, hay que tomar en cuenta que puede ser una paciente diabética. Cuadro clínico, la evolución de toda paciente. Si la evolución vimos, empecé con el cuadro clínico, que les dije que había irritabilidad, había náuseas, había vómito. Pudiéramos haberlo considerado como un estado normal del embarazo. A lo mejor podría yo pensar es una hiperemesis gravídica, ¿sí? Después fuimos agregando otros datos más en los que nos dimos cuenta que la paciente contaba ya con cambios importantes. Pero pueden ser que la paciente curse asintomática. O puede ser, como aquí comentaron, la triada, poliuria, polidipsia y polifagia. Pero puede estar astenia, dinamia, pérdida de gradual de peso. Estos son datos que pudieran valorar que nosotros pudiéramos estar teniendo esta paciente con niveles de azúcar altos. Diagnóstico. Dice que 33 pues desconoce el padecimiento. O sea, hay pacientes que llegan con nosotros y no sabemos. Y hay pacientes que llegan aquí con el embarazo, le mandamos a hacer su curva de tolerancia y está hasta el tope y viene como si no pasara nada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sospechar en mujeres con antecedentes de factores de riesgo y datos clínicos que tienen una diabetes. La glicemia en ayuno del embarazo hay que hacerla. Curva de tolerancia a las 24 y 28 semanas y la hemoglobina glicosilada. Ok, ¿cuáles son los criterios? De acuerdo a la guía de práctica clínica, nos dice que los criterios diagnósticos para que yo pueda hacer, ¿sí?, diagnóstico de diabetes, puedo encontrar una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 92 miligramos. Algunos laboratorios nos dicen que más de 100 ya lo consideramos como dato de límite. Algunos otros nos marcan como la cifra de 108, 110. Entonces, esto nos dice la guía de práctica clínica, ¿ok? Para el diagnóstico, de acuerdo a esta asociación, ¿sí? De acuerdo a esta asociación de diabetes. Si tenemos una glucosa en una hora postprandio de más o igual a 180, hacemos diagnóstico de diabetes. Con glucosa plasmática de 2 horas postprandio mayor o igual a 153, hacemos diagnóstico de diabetes. Ahorita vamos a ver otros criterios, ¿sale? Ok. Dice, criterios para establecer diagnóstico de acuerdo a al consenso, ¿sí?, de esta institución para hacer diagnóstico. Nos dice que la glucosa plasmática en ayuno, o sea, una glucosa tomada al azar, si tenemos 95 miligramos, de acuerdo a Carpenter, nos dice que ya estaríamos hablando de intolerancia diabética. Si tenemos los valores de acuerdo a esta asociación de 105, estaríamos hablando que se encuentran datos de diabetes. Si tenemos una glucosa de postprandio a una hora entre 180 para Carpenter y 190 para esta asociación, pues entonces estaríamos haciendo diagnóstico. Y así por el estilo, hacemos a la 1, a las 2, a las 3 horas, y de acuerdo a cada uno de estos autores, pues nos va a dar valores de referencia. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer nosotros un diagnóstico? Nosotros podemos entonces hacer nuestra paciente con una glicemia que encontremos alterada o los rangos de acuerdo a cada una de las opciones que se encuentran elevados, entonces podemos hacer los estudios pertinentes, que sería una carga, podríamos hacer una glucosa, una carga de tolerancia, una curva de tolerancia de glucosa con 50, con 75 o con 100 gramos. ¿Cuándo hago con 50 gramos? Le doy una carga de 50 gramos y no requiere que tenga un ayuno. O sea, la paciente puede haber tomado algún alimento en ese momento, en la mañana, le hago una curva, le mido la glucosa a una hora postcarga, y entonces si yo encuentro unos datos mayores o igual a 140 miligramos, ¿sí?, le puedo entonces hacer una de 100. El estándar que se ha tomado es la curva que se llama de O'Sullivan, que es la carga de 75 gramos. Para esto hay rangos en los cuales dice el laboratorio que más allá de 126 miligramos, si le hiciéramos una glicemia a la paciente basal y tiene más de 126 gramos, o de 126 a más gramos, miligramos de glucosa, ya no le hacen la curva, porque entonces la llevamos a una hiperglicemia y podemos ocasionar un problema. Entonces, si esta carga post-ayuno, que no requiere ayuno, la hiciéramos, pudiéramos tener algunas variantes.
Por eso es de que la 75 gramos es más segura y más confiable. Ok. Entonces, vamos a ver otros criterios. Criterios dice, condición, glucosa plasmática en ayuno, mayor o igual a 126, ¿sí? Valores de referencia. Plasma, una glucosa plasmática nasal. Del momento que hacemos una muestra chino sale entre 126 o más de esto, la paciente tiene una diabetes. ¿Sí? Glucosa plasmática 2 horas poscarga con 75 gramos, mayor de 200. Esto, adaptado, estándar nos dice que tiene, ¿sí? En la Asociación Americana de Diabetes, nos dice que tiene diabetes pregestacional. Y si tiene una hemoglobina de mayor a 6.5%, nos dice que son valores. Ahorita vamos a ver otros valores donde ya los ajuste un poco mejor. Ok, vean, las pruebas de laboratorio, de acuerdo a Sullivan o de acuerdo a Carpenter. En ayuno, a la hora, a las 2 y a las 3. Para Sullivan nos dice que cuando encontramos de más a mayor o igual a 105, para Carpenter 95, a 1 hora para Sullivan 190, 165 a las 2, 145 a las 3, y para Sullivan los bajan los valores un poco más. Si se dan cuenta, nos baja 10, 10, 10. ¿Sí? Entonces, pero más o menos entramos en los rangos. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico? Si habemos clasificaciones muy diferentes. Vamos a buscar la clasificación que tengamos a la mano, que manejemos mejor, y esa es la clasificación que vamos a tener. Pero ahorita vamos a ver otra. ¿Sale? Ok. ¿Cuáles son las complicaciones materno-fetales? Pues maternas va a haber, como en la paciente que vimos, puede haber una preeclampsia, ¿sí? Eclampsia, 5 veces, la diabética puede dar un riesgo de 5 veces más que se presente una preeclampsia, insuficiencia cardíaca 3 veces más, retinopatías, varices, nefropatías, apoplejías, 2, o sea, accidentes vasculares, infecciones vías urinarias, infecciones del tracto genital que vimos, o insuficiencia renal, 15 veces más posibilidades de que tenga esto. La paciente ya lo estaba haciendo. Durante el embarazo, que haya abortos inexplicables, que haya datos de infertilidad hasta 3 veces, que haya polidramios que vimos ahí, que haya amenaza de parto pretérmino, productos macrosómicos, productos mortinatos, ¿sí? Dificultad respiratoria en los bebitos ya cuando nacen, retraso de crecimiento, macrosómicos, sí, que tenga datos de hiperbilirubinemias, hipoglicemias, hipocalcemia, sufrimientos fetales, ¿sí? Obesidad en el bebito, y un bebé que tenga obesidad, pues a la postre es un bebé potencialmente diabético. ¿Sí? Bueno. Criterios de buen control. ¿Cómo vamos a decir? Esta paciente tiene un buen control. Cuando yo le hago una glucemia preprandial, y encuentro menos de 100, que habíamos dicho que es 100, pues decimos que tiene un control. Cuando hacemos una postprandial, y entonces los niveles se encuentran menores o igual a 140, ¿sí? Estaremos hablando que tiene un control, o que la hemoglobina glicosilada se encuentra por debajo de 6.5. ¿Sí? Y que no haya ni glucosura, ni datos de citosis, ¿sí? En estos pacientes. Ok, dice, ¿cuáles son las metas terapéuticas de glucosa plasmática durante el embarazo? Para que nosotros pudiéramos decir, nuestra paciente se encuentra en un control, necesitamos llegar a una meta. ¿Qué tanto? ¿Le bajo más de 80? ¿Le bajo cuánto? Para que yo tenga controlado. Pues es lógico, decir, bueno, si le bajo más de 90, pues la voy a tener controlada. No, al contrario, puede ocasionar que se puedan, de que les dije que no deberíamos de bajar la tensión arterial más allá de 80. ¿Por qué? Porque podemos llevarlo a morfinato a este bebé. ¿Sí? De igual manera aquí le hace falta azúcar. Entonces, si nosotros tenemos una diabetes gestacional, la glucosa en ayuno puede mantenerla menor a 95, o de acuerdo a postprandio a 140, 120, y con una hemoglobina glicosilada de 6%. Glucosa antes de dormir en la madrugada. ¿Por qué? Porque la paciente hace hipoglicemias en la mañana. Entonces ahí es donde podemos entender alteraciones del producto. Aquí tuvimos una paciente la semana antepasada, no me acuerdo si fue pasada, antepasada, que metimos una cirugía de urgencias, ¿no les toca a ustedes? Metimos una cesárea de urgencias. Entonces fue en el tipo que está en casa. Metimos una paciente de inmediato que hizo unos trazos muy feos y no sé qué tanto, y nos metimos inmediatamente a cirugía, y resulta que la paciente le hacen un destrostix y la paciente tenía 50 de glicemia. Entonces, el problema del bebé
que estaba teniendo no era tanto porque tuviera sufrimiento, porque no salió con sufrimiento, el líquido claro, no tenía otros datos, sino que la madre tenía una hipoglicemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mañana la paciente tenía un ayuno largo y no se había cubierto las demandas. Diabetes pregestacional, veamos aquí igual, pregestacional, si tenemos una paciente que tiene una glicemia en ayuno 90, pues estamos en control y así nos vamos a ir con los valores que estamos mencionando aquí. Ok, ¿cómo vamos a hacer una paciente con un manejo? Pues ahí tiene que estar el perinato, tiene que estar el obstetra, tiene que estar el pediatra, tiene que estar el medicina interna, tiene que estar el laboratorio, tiene que estar todos, nutriólogos, tienen que estar participando en esto. Por eso es que la paciente debe de estar en una clínica de embarazo de alto riesgo. Y esté haciendo seguimientos muy, muy estrechos. Calcular una dieta de acuerdo a su índice de masa corporal, de acuerdo a sus actividades, hacer actividad física, ¿sí? Y manejar los medicamentos que sean correspondientes y necesarios para su padecimiento. Una dieta, nos dice aquí estas recomendaciones, de acuerdo a la Asociación de Diabetes, nos dice que debe de contar una energía de acuerdo al índice de masa corporal, nada más lo vamos a mencionar ahí para que lo vean ustedes, carbohidratos, desayuno, colaciones, fibra, proteínas, todo lo que requiere la paciente para cubrir sus necesidades, ¿sí? Y esto está bien controlado y bien manejado en un equipo multidisciplinario, ¿no? Ganancia de peso, debe tener una ganancia de peso la paciente. Una paciente que gana un peso muy exagerado, hay que pensar que puede estar haciéndonos una diabetes o que nos puede estar haciendo una hipertensión. ¿Ok? El manejo obstétrico. Hay que dar tratamiento a toda la paciente que tiene un embarazo y que tiene diabetes o que estamos viendo que desarrolla una diabetes. Hay que dar tratamiento para cualquier proceso infeccioso que se encuentre, donde se encuentra. Hay que ver si el edema se está dando porque tiene tal o cual padecimiento. O porque se está dando el edema. Hay que ver la ganancia de peso. Siempre cada paciente que llegue, movimientos fetales. 5 movimientos por hora es lo adecuado que debe presentar el bebé. Si está disminuyendo movimientos, ¿por qué está pasando? Preguntarle a la paciente si tiene, cómo está haciendo sus alimentaciones, ¿sí? Cuántos son los ayunos, qué tanto tiempo lleva de ayunos, ver sus exámenes de laboratorio, su ultrasonido del primer trimestre. Hay estudios de laboratorio del primer trimestre que la semana 11-14, que es un estudio de marcadores que nos pueden indicar si hay alteraciones en el bebito. Pruebas de estrés después de 30 semanas. Si encontramos que una paciente tiene un antecedente previo, si ya fue diabética, ya tuvo una muerte fetal, ya tuvo un óbito, entonces hacer vigilancias de estos bebés. Y bueno, pues en qué momento tenemos que interrumpir, en el momento que encontremos cambios, tanto para ella como para el bebé, ya sea sufrimiento, ya nos esté desarrollando esto, nos esté dando ruptura o que nos pueda dar complicaciones de la placenta. Manejo en sala, evitar la lipólisis, hay que darle azuquita, porque si no nosotros la mantenemos en ayuno, la paciente va a estar en un estado cetósico por compensación, y entonces obviamente el que va a repercutir, ese pH va a repercutir en el estado del bebito, ¿sí? Oxigenar adecuadamente a la paciente. Luego hay veces que ponemos y ya nos así por regla decimos, oxígeno 3 litros por minuto y lo damos como un rango ya establecido, pero hay veces que la paciente con esto no nos puede saturar, entonces lo manejamos 5, 6, incluso cuando hay datos de choque, hasta 8 litros por minuto. Evitar, sí, que el embarazo se prolongue si es que estamos teniendo ya datos de compromiso, ya no se necesita tener más tiempo a este bebé. Sus signos vitales y fetales, maternos fetales, tienen que estar bien controlados. ¿Por qué? Porque es una paciente altamente o potencialmente a complicarse. Vigilar su estado metabólico, ¿sí? Reducir los niveles de medicamentos de acuerdo a las características del laboratorio que estemos encontrando, ¿sí? Y por lo regular, pues hay productos grandotes. Y obviamente, pues estos tendrán que salir por cirugía. Ok, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, pues tenemos que ser, si la glucemia en ayuno es menos de 90 miligramos, pues va a disminuir, si nosotros estamos llevando un control, va a disminuir el riesgo de que tengamos productos de alto peso, ¿sí? Y el tratamiento farmacológico, bueno, pues va a ser, ¿sí? Cuando con dieta no podamos nosotros llevar a un control glucémico.
¿sí? Si nosotros no podemos cubrir con alimentación, con dieta, los niveles y llevarla a control, tendremos que empezar con manejo medicamentoso. ¿Sale? Ok, ¿qué hacemos? ¿Se puede manejar hipoglucemiante? Sí. Este es el que principalmente se puede manejar, ¿sí? Está relacionado con mayor índice de macrosomía fetal y embarazos postérminos. Bueno, pues metformina, este es el que más se maneja en el embarazo, metformina, ¿sí? Nos ayuda a sensibilidad a la insulina, nos inhibe la gluconeogénesis, liberación de glucosa hepática, incrementa el consumo de azúcar en el músculo, puede cruzar la barrera y llevar concentraciones adecuadas de sangre al bebé, y la Federación de Drogas y Alimentos nos dice que se encuentra en clasificación B. ¿Cuántas clasificaciones hay de acuerdo a la FDA? A, B, C, D, X, que se debía teratogénico, ¿no? Entonces, esta se encuentra en clasificación B, donde dice que hay estudios realizados en humanos y en animales de experimentación que no se han visto efectos teratogénicos, ¿sí? Bien sustentados, que nos puedan contraindicar el manejo de medicamentos. ¿Va? Bueno, ¿cuáles son los medicamentos? Bueno, pues uso metformina en pacientes. Aquí vean, aquí de acuerdo también, ¿sí? A la cooperativa de diabetes, ¿sí? De tratamiento de diabetes, nos dice que podemos usar el uso de metformina en pacientes con embarazadas, sí, cuando tengan estos criterios. Cualquiera de estos criterios que se encuentren aquí, pues van a ser candidatas para manejo con metformina. ¿Y cuáles son las dosis recomendadas? Pues aquí están las dosis recomendadas de entre 500 y 800 miligramos, y vamos a ir incrementando estas dosis de acuerdo a los controles que vamos llevando, ¿sí? De niveles de azúcar. Vean, la metformina, su efectividad llega hasta el 53%, hasta el 90%. Y solo ya me están hablando de que tenemos algo. Dice el doctor, ya está acá paciente. Salmita, ya voy para allá, ahorita te veo. Está contraindicada cuando hay un deterioro renal, hepático, circunstancias que condicionen hipoxia o que no haya una respuesta satisfactoria. Y entonces tendremos que echar mano de insulina. Cuando esto ha fallado, la metformina ha fallado, entonces nos vamos a ir a la insulina, ¿ok? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya tenemos ahí la paciente que está. O lo dejamos en un ratito, ¿les parece? Para que no me vaya rápido, porque sí me interesa, porque voy a manejar, o lo vemos en la noche. Y además son unas diapositivas, porque sí me interesa. Sí, Doc, mejor en la noche. Que vean cómo ajustar la dosis de insulina. ¿Sale? Sí, doctor, mejor. Ok, entonces nos quedamos en esta diapo, porque ya me están hablando del quirófano que ya está la paciente. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Bueno, desayunen rico, nos vemos al rato. Bye. Bye. ¿Eh? Ya no desayuno. Sí, que yo lo quito. Bajan, sacan mi memoria. Si no se me olvida y... Sí, tú...